Bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos. Bien. Sean todos y todas muy bienvenidos. Hola Rubén. Qué gusto verte aquí. Voy a pedir a... Hola Armando, bienvenido. Mis queridos compañeros y amigos de Grita Fuerte, México, si son tan amables de indicarme que ya estamos compartiendo en el muro de Carlos. Y bien, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que poder transmitir esta entrega de los domingos, esta casa filosófica La Estrella, que ha abierto este espacio a través de Grita Fuerte, esta página que representa a este movimiento en el que nosotros dedicamos nuestros esfuerzos a la deconstrucción, pues con la intención de hacer una aportación en temas tan importantes y tan complicados como la depresión, la ansiedad, problemas físicos como de conducta como la obesidad, las adicciones y demás problemas que en gran parte tienen que ver con nuestra mente, con la forma en la que nosotros percibimos la realidad, la vida y cómo nos comportamos ante ella, ¿no? Nuestra toma de decisiones, nuestra forma de percibir, de razonar y de afrontar la existencia. Y bueno, pues es un gusto verlos. Como ya hemos platicado antes, los programas quedan durante algún tiempo, algunos días, en la página de Grita Fuerte. Y si alguna vez quieres ver un programa anterior o simplemente llegas a la hora del programa, no lo puedes ver y lo quieres ver en otro horario, lo puedes ver durante los días siguientes, porque el programa se va a quedar ahí por un tiempo. Y bueno, sean bienvenidos todos los que se están conectando en este momento. También a aquellos que no puedo ver quiénes son, pero que los veo que están aquí conectados, les mando un abrazo y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. También, si tú ves este programa en diferente horario o en diferente día, pues también tienes que saber que nos da gusto y que te enviamos un caluroso saludo y un abrazo. El último comentario por este momento, antes de comenzar con el tema de hoy, es que debes de saber, si te llega a interesar, conversar conmigo, preguntar algo sobre el tema, lo puedes hacer en este momento. Y si quieres que sea lo que yo te responda posteriormente, pues déjalo en el Messenger y yo, de Grita Fuerte, yo con gusto personalmente te voy a responder. Si quieres platicar conmigo en alguna cuestión más personal o alguna pregunta directa, lo puedes hacer también. Nada más haz un comentario ahí en Grita Fuerte y ellos te darán un horario, un espacio en el que podemos tener una videoconferencia y platicar. Bien, hoy el tema me parece muy interesante. Hablar del autoconocimiento como puerta a la compasión. Estos dos temas se han vuelto temas muy importantes en la actualidad por diferentes motivos. No son temas nuevos, no son términos novedosos, sino que actualmente
por decirlo de alguna forma, se han puesto de moda. ¿Y por qué motivo? Uno es la forma en que la humanidad se ha visto rebasada por su propia creación. Aquello que nosotros creamos para beneficiarnos, hoy nos gobierna. Ejemplos de esto, pues, es lo que hemos hecho con la tecnología. La forma en que hemos obligado a la vida a aumentar su ritmo. Anteriormente, cuando yo era un niño y yo quería, por ejemplo, o mi madre quería comunicarse con su familia que vivía en otro país y le enviaba una carta a sus hermanas, esa información o esa carta a veces tardaba hasta 3 meses para volver. Así que imagínate lo lento que era ese trámite. Por ejemplo, para hablar por teléfono con alguien tenías que hacerlo o en la mañana, antes de que se fuera de su casa a trabajar, o hasta en la noche, cuando esa persona regresara, o cuando llegara a sus oficinas, si es que era alguien que trabajaba en una oficina. Y sin pasar por el tema de los telegramas, ¿verdad? Eso ha cambiado. La tecnología fue haciendo el contacto cada vez más veloz hasta llegar a lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo estoy en un lugar lejos de donde tú te encuentras y en tiempo real tú me estás viendo y yo podría verte a ti si tú te sumaras a esta transmisión. Pero si me mandas un mensaje, yo puedo leer tus comentarios y opiniones inmediatamente. Pero además, puede ser que haya alguien viéndome en otro país. Si yo quiero hablar con alguien hoy que está en otro país, basta que le mande yo un mensaje por WhatsApp y en segundos me puede responder si ve el mensaje. El día de hoy somos en parte esclavos de la tecnología. Hay personas que se sienten terriblemente mal cuando surge el nuevo modelo de su dispositivo electrónico y no lo pueden comprar. Hay otros que necesitan comprarlo, aunque realmente su teléfono simplemente sirva exactamente para lo mismo que el otro y además esté en perfectas condiciones. Y así con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Nos ha puesto encima de una rueda que va girando a una velocidad tremenda y ahora estamos mucho más al tanto de la tecnología que antes. Ahora, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, no, estoy diciendo que nos hemos vuelto esclavos de aquello que construimos para conquistar. Y no es solamente la tecnología, puedes verlo en muchas cosas que hemos hecho. Por ejemplo, nos hemos encargado de encontrar curas muy importantes para grandes enfermedades que nosotros mismos hemos creado. Una gran parte de las enfermedades que hoy tiene la humanidad tienen que ver con la forma en que vive y con la forma en que se alimenta, con los productos que hay en los alimentos y con el tipo de alimentos que consume. El estilo de vida tiene que ver con el tiempo y los alimentos tienen que ver con la ambición, con ese enorme negocio que implica la industria alimentaria y además con ese tremendo negocio en que se ha convertido también la industria de la medicina. Hoy, por ejemplo, la humanidad vive flagelada por un virus que tiene un montón varias vertientes o varias teorías sobre cómo es que surge este virus. Pero una de las teorías que a mí me parece más razonable es el comprender que este virus es un virus que tiene un origen animal. Es de animal a humano. Entonces,
Esta teoría dice que nosotros fuimos ocupando de tal manera los espacios de los seres vivos, de los animales, y los hemos ido orillando a vivir en zonas a donde ellos no correspondían. Y de esa misma manera hemos logrado que especies que jamás convivirían juntas, de pronto empiecen a convivir juntas. Y eso genera este tipo de mutaciones y al final da como resultado este tipo de virus. No vayamos lejos. Observa, por ejemplo, en la ciudad en donde nosotros vivimos, hay ya especies en lugares donde no corresponden. Tenemos una gran polémica por una pecera llena de lagartos, de cocodrilos en el centro de nuestra ciudad, en una laguna, en una zona completamente urbana, y una familia grande de mapaches en una zona de playa cerca del mar. Ambas especies fuera de lugares donde era común su existencia. Pero bien, gracias a esto, gracias a la forma en que hoy está viviendo la humanidad, algunos problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés, el maltrato, la violencia intrafamiliar, el abuso de menores, el feminicidio y los suicidios se han incrementado. Todo esto recientemente a raíz del confinamiento provocado por la pandemia. Pero no nos perdamos en cuanto a la información. Estos datos se han incrementado, pero no quiere decir que antes de la pandemia vivíamos en un paraíso de libertad y de felicidad. Esto no es así. Mucha gente anhela volver a la normalidad. Y yo me pregunto, ¿cuál normalidad? ¿De qué normalidad estamos hablando? Porque les voy a decir los números de los cuales en Grita Fuerte hablábamos antes de que empezara la anormalidad del virus en empresas y en instituciones educativas. En nuestras conferencias les hacíamos saber a las personas que, de acuerdo con información oficial de la ONU, de la OMS y de otras organizaciones que llevan datos estadísticos, México antes de la pandemia ocupaba el primer lugar de bullying sobre la tierra. Sí, puedes imaginar de lo que estamos hablando. El primer lugar de bullying sobre la faz de la tierra. En México estaba calculado que en el año 2020 la depresión laboral se convirtiera en la segunda o primera causa más importante de ¿cómo explicarte el término? De incapacidad laboral. Las personas que más se iban a incapacitar laboralmente iba a ser a causa de la depresión. Y ni hablar ya del número que se ha vuelto un dato mundial de feminicidios y otras cuestiones. 800,000 suicidios por año. 800,000, imagínate. Llegué a ver una estadística en la que decía que cada 40 segundos, estadísticamente hablando, una persona se quitaba la vida. Esa era la normalidad. Cuando llega el virus, nos empezamos a dar cuenta que se asocia con otras enfermedades, y estas enfermedades son la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo, en los que nuestro país ocupa también lugares vergonzosos. Pero hablemos del mundo. ¿Cómo es posible que un mundo normal está lleno de personas con obesidad
hipertensión, diabetes y tabaquismo, que todas estas enfermedades tienen que ver con la forma en que las personas viven y la forma en que las personas se alimentan. ¿Eso también te parece normal? Un lugar, un sitio donde vive una raza, hablando de los seres humanos, en donde los alimentos son los principales transmisores de la enfermedad. Porque no es ningún secreto que la carne de los animales, la carne con las que se alimenta esta especie en su mayoría, en la actualidad está afectada por toxinas, por hormonas, por elementos dañinos, aunque existen excepciones. El tema de los frutos, de las verduras, de los vegetales, que también se encuentran afectados por los agroquímicos, por los insecticidas y por esas sustancias y por todo el tratamiento que hace la industria de los alimentos para generar mayores producciones. No es ningún secreto. La comida chatarra. La comida chatarra que está a la venta en todas partes, al alcance de todo el mundo, incluso dentro de los sistemas educativos, que hoy se rasgan las vestiduras también en contra de estas terribles enfermedades, cuando ellos en gran medida las propiciaron, las permitieron y se convirtieron en parte de la instrucción académica de los niños pequeños. Porque no sé si en tu escuela, pero en la que yo iba, que era muy prestigiosa en mi ciudad, al ir a la tienda obligado a cierto horario a tener alimentos y un receso, el 80% o 90% de lo que me ofrecían para alimentarme era comida chatarra. Si no es, ¿qué más? ¿Por qué motivo era comida chatarra? Porque es mucho más fácil de comercializar y además produce más ganancias. Pero eso será motivo de otro momento, de otro programa. Esa era la normalidad. Un mundo triste, enojado, que desea quitarse la vida en un grupo etario muy joven, mal alimentado, una raza en desgracia. Esa era la normalidad antes de la pandemia. Entonces, cuando llega la pandemia y obliga de alguna manera al confinamiento, que por cierto es muy entrecomillado, porque es un confinamiento relativo, ya que al menos en mi país la gente no lo ha respetado como tal. Entonces, nos encontramos con nosotros mismos. La gente, al menos parcialmente, se empieza a recluir en sus hogares y empiezas a enfrentarte a la realidad de quién eres tú. Y empiezan a crecer los reportes de ansiedad, los reportes de estrés y de todas las demás cosas que te dije al principio de este programa. Por lo tanto, se empieza a hablar de amor. Se empieza a hablar de empatía. Se empieza a hablar de que necesitamos abrazarnos. Se empieza a recordar lo que era vivir libres. Y todos estos temas empiezan a tener efervescencia. Y la compasión empieza cada día a mencionarse con más frecuencia. ¿Pero qué es la compasión? Porque, por ejemplo, yo veo en las redes líderes o personas que pretenden ser líderes de algo, de unos movimientos, hablando de compasión y siendo agresivos, por ejemplo, con personas que no viven como ellos. Yo he visto, por ejemplo, personas que son que quieren promover la vida vegana o la vida, por ejemplo, del vegetarianismo, a través de decir que todos los demás están haciendo algo malo, están siendo criminales y matando, etcétera. O sea, de una forma muy agresiva. Y están pretendiendo
ser compasivos, o sea, lo que quieren hacer es que la otra persona coma como ellos, que tienen la razón. ¿Qué es la compasión? Para empezar, vamos a investigar de qué estamos hablando, para saber si realmente estamos teniendo compasión. ¿Qué es la compasión? Para empezar, la compasión, etimológicamente hablando, y te pido que lo investigues tú también para que podamos estar de acuerdo y no me creas ciegamente lo que yo te estoy diciendo. La compasión etimológicamente significa sufrir juntos, estar juntos en el sufrimiento. Y eso es más que la empatía, porque la empatía implica conocer, comprender tu situación o la situación del otro. Pero no, la compasión incluye el deseo y la acción. Eso es muy importante. El deseo y la acción por aliviar, por disminuir o incluso por eliminar el sufrimiento del otro. Es compenetrarse con el sufrimiento de la otra persona. Hay corrientes, por ejemplo, como el budismo, que lo han convertido en, en uno de sus principales preceptos y en una forma de vida. Y para ellos la compasión es algo que debe de aplicarse a toda forma de vida. A toda forma de vida. En otras corrientes, como la corriente judeo-cristiana, tiene que ver con algunas partes de su enseñanza en la que habla como de acompañar, o sea, de estar con el que sufre. Pero ha tomado una vertiente un poco más semejante a sentir lástima de la desgracia ajena. Es algo muy semejante en esta corriente, pero tiende más o tiene más que ver con sentir pena por la otra persona, tiene más que ver con la lástima y es algo un poquito más pasivo, digamos. También ha sido una palabra que se ha asociado al poder y es una acción que tiene el que puede, por ejemplo, con el que sufre un castigo, una pena o una mala condición, o lo que solicita quien cree merecerla o quien cree estar viviendo algo que no merece. Ese pide compasión y el que tiene el poder puede tener compasión hacia esa persona. Eso es la compasión. Es algo muy grande, ¿eh? Es compenetrarme con el sufrimiento de la otra persona y ayudarlo. A veces creemos que la compasión es como algo más como abstracto, o sea, el dar un consejo es ser compasivo y eso no, eso es ser consejero, ¿no? O en un momento dado hasta tener empatía. Pero yo accesar a la vida del otro con el sincero deseo de tratar de aliviar su sufrimiento o la acción para lograrlo. Es un sentimiento muy elevado y que definitivamente si lo analizas desde aquí pudiera ser que sería una llave que aliviaría muchos dolores para la humanidad. Yo he comentado en anteriores conferencias que para nosotros en Grita Fuerte este es un tiempo en el que tiene mucho puede compartir con el que tiene menos. El que tiene menos puede compartir
con el que tiene poco, y el que tiene poco puede compartir con el que no tiene nada. Y es correcto compartir el tiempo, es correcto compartir una palabra de aliento, pero la compasión es mucho más que eso. Es tratar de aliviar el dolor, y además a veces el dolor se alivia con unas palabras, con una llamada telefónica, con un comentario, pero a veces es necesario tomar acciones y compartir un poco de alimento, y compartir una opción de trabajo, o compartir cualquier otro tipo de beneficio en favor de aliviar el dolor y el sufrimiento de la otra persona. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver con el autoconocimiento? Bien, el autoconocimiento tiene que ver con realizar una investigación sobre mí mismo, sobre mi manera de pensar, tu manera de pensar. ¿Cómo es que tú percibes la realidad? Una forma es simplemente, de forma superficial, ver qué me gusta de mi vida. Pero algo un poco más profundo sería saber, por ejemplo, por qué creo en lo que creo. ¿Cómo fue que me hice de esas creencias? Hoy se habla de las creencias limitantes, por ejemplo. Y hay personas, ¿verdad?, que te sugieren simplemente deja de pensar así, libérate, sal volando, ¿no? Que salga ese poder interior. Existen un montón de posturas al respecto. Hay personas que consideran que simplemente con decirte que ya no seas lo que eres es suficiente. Pero vayamos un poco más allá. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Cómo fue que llegué a esas conclusiones? Hoy es el tiempo en que la gente vive sin datos, pero sin dudas. Estamos seguros de que vivimos en una realidad objetiva. Tenemos, claro, un sinnúmero de postulados que no tienen un fundamento real. La persona nace sin saber nada. Eso se puede probar. Y todo aquel que piense que es diferente, yo lo respeto, pero cada vez que he estado frente a un bebé y le he hablado, no me ha contestado nada. La persona nace sin saber nada. Solamente llora, desea alimentarse y cumplir con sus necesidades fisiológicas. Empieza a ser entrenado para la vida por sus padres o sus cuidadores, en el caso de los huérfanos. Y esas personas empiezan a trasladarle el conocimiento más básico. Porque estás de acuerdo que no hablas con un bebé sobre teorías de la existencia. Empiezas a enseñarle a decir papá, mamá, enseñarlo a agua, ¿no? Lo más básico, lo más objetivo. Y poco a poco, y además con las acciones que la persona va viviendo en su entorno, va aprendiendo también sobre lo más abstracto. De esta manera la persona se llena de conocimiento, se llena de información y aprende. De esta forma, hay algunos para quienes familia significa en su más profundo concepto dolor, sufrimiento, separación, soledad, miedo. Y hay otros para quienes familia significa tribu, equipo, cohesión, seguridad, fraternidad. Depende de quién se lo haya enseñado. Posteriormente,
la persona empieza a vivir un proceso por el cual también continúa su entrenamiento. Lo arrebatan del lado de sus padres. Sí, lo arrebatan del lado de sus padres. Hasta el día de hoy no me ha tocado que alguno de mis hijos, al llevarlos a la escuela cuando están pequeñitos, se hayan quedado de buenas en la escuela. La más tranquila simplemente se fue llorando sin decir nada. Otra de mis hijas, no había manera de meterla a la escuela. Lloraba terriblemente fuerte en la puerta de la escuela, que alguna vez tuve que llegar a traérmela porque no podía quedarse ahí. Los mayores, lo mismo. Yo personalmente recuerdo cómo no era para mí un momento feliz el tener que ir a la escuela. Y recuerdo que cuando ya medianamente lo había aceptado, me cambiaron de escuela. Y eso me generó un dolor terrible, dejar a mis amigos. Y claro, ahí están las voces que dicen, ¿te enseñaron sobre la frustración? No, no creo. No creo, porque la realidad es que con el tiempo me di cuenta que no estaba bien entrenado con respecto a la frustración. Entonces volvemos al tema. Llevan a los niños a la escuela, los arrebatan del lado de sus padres, les quitan la ropa, sentido figurado, les ponen una ropa igual a la de todos los demás. Después de que le ponen ese uniforme, zapatos de la misma marca, todos igual, corte de pelo igual, los niños de este modo, las niñas del otro, los separan en filas, del uno al tal, del más pequeño al más alto, en orden, en silencio. Les dicen unas cuantas cosas y luego empiezan a pasarlos en filas a sus celdas. En fila, caminando, calladitos. Y les enseñan a guardar silencio, que tienen que pedir permiso para hablar, que tienen que pedir permiso para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Tienen que pedir permiso y regresar en silencio, pedir permiso para tomar la palabra, responder cuando se les pregunte. Se les quita su nombre y se les pone un número. Yo era el número 7 de la lista. ¿Qué número eras tú? Yo era el 7. Ese número me acompañó durante toda la primaria. Después fui el 9. Te quitan tu nombre y te ponen un número. Te enseñan que llega un momento en el que hay que salir al patio. Es la hora de jugar. Oiga, pero si no quiero jugar, es la hora de jugar, es la hora de descansar y es la hora de comer también. Y ¡mam! Suena el silbato y vámonos a comer. ¿Y puedes ir a comer a alguna parte afuera del lugar? No. Tienes que comer lo que venden ahí. Y regularmente lo que venden ahí, hasta el día de hoy, son puras porquerías. Porque la escuela tiene un negocio con la comida chatarra también, aunque les molesta mucho que se los digan. Tienen un negocio adentro del negocio para vender comida. Es algo comercial. Entonces tienes que comer lo que te ordenan y se acaba la hora de comer con otro silbatazo, ¡bam! Y de regreso. Si no has acabado de comer, de regreso. Si no has acabado de jugar, de regreso. ¿A dónde? A tu celda. En silencio, sentadito, a recibir órdenes y además a ser calificado si lo haces bien o lo haces mal. Y empiezas a aprender también sobre la competencia, sobre la vergüenza, sobre los castigos. Eso significa ser educado. Y en medio te trasladan alguna información. Después termina el día, vuelve a sonar el silbato y te entregan a tus cuidadores a continuar el arresto domiciliario porque tienes que hacer otras cosas cuando llegues a la casa. La pregunta es, ¿qué tan diferente es esto de una prisión? Se parece, ¿no? Hay una diferencia. Bueno, también tiene tiempo la condena. La básica tiene 6 años. El que ya tiene, yo creo que un delito mayor, se va a 9.
y luego ya el que de plano necesita algo más grande, ya se va, ese va a otros 6. O sea que en total son como 6 y 3, 9, 12, aproximadamente 18 años de condena. ¿Sabes cuál es la diferencia en una prisión? Que tú cometiste el delito, o al menos estás acusado, ¿verdad?, de haber cometido un delito, o de ser cómplice de un delito. Para ir a la escuela, no. Tu delito es haber nacido. Ese es tu delito. Y es un delito que no cometiste tú, es un delito que cometieron otras personas, pero tú vas a pagar la condena. Tú eres el condenado, aunque ellos son los que cometieron el delito. Y a veces hasta pagan por tu condena. Y a veces pagan muy caro por tu condena. Claro. Empieza la discusión, ¿no? Es que se requiere educación. Sí, se requiere información, ¿eh? Información. Normas. Límites. Muchas cosas que no te enseña la escuela. Y te voy a dar una mala noticia también. Además, de toda la gente que estudia en México, solamente un 2% se gradúa. Y no quieres saber cuántos de los que se gradúan van a tener trabajo, ¿eh? Muy importante, muy interesante, y van a trabajar de eso de aquello que ellos estudiaron, ¿eh? Eso es algo muy, muy interesante. Entonces, si cuando la persona nació no sabía nada y todo lo fue aprendiendo conforme le fueron trasladando la información sus cuidadores, y esos cuidadores recibieron información de parte de sus cuidadores, y después fue a esta prisión a que le trasladaran los conocimientos de cómo es la vida, mi pregunta es, ¿estás seguro que sabes quién eres? ¿Crees que de verdad con ir a visitar a una persona que tampoco sabe quién es, en la mayor parte de las ocasiones, tú vas a saber quién eres tú? Somos una ensalada de conceptos de muchas personas. Entonces, ¿cómo puedo saber quién soy? Hay muchas formas, definitivamente. Existen muchos caminos para el autoconocimiento. Unos que son más lógicos que otros. Por ejemplo, he visto tremendas contradicciones. Hoy he escuchado personas últimamente, bueno, ya tengo tiempo que las escucho, hablar, por ejemplo, en contra de algunos conocimientos y hacer cosas muy semejantes. Hay casos de personas que están radicalmente en contra de lo que llaman el conocimiento mágico, por ejemplo, ¿no? El creer en lo que no se ve, etc. Y ellos son creyentes de algunas religiones. Por ejemplo, que consideran que la numerología, por ejemplo, es magia, pero creer en el fuego es algo perfectamente natural y normal. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? De entrada, el que cada quien elija, el que te lleve a un buen resultado. Pero tal vez sea bueno encontrar uno lógico. Si yo empiezo a analizar qué es lo que existe en mi vida, me voy a dar cuenta de la materialización de mis pensamientos. Si mi vida está llena de dolor, si mi vida está llena de desgracia, si mi vida está llena de malos resultados, es muy posible que tenga que ver con mis pensamientos, con la forma en que estoy gestionando la realidad. Entonces puedo empezar a analizar a partir del autoconocimiento qué es lo que hay en mi vida que a mí me gusta vivir. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Soy feliz con la forma en que yo me presento delante de los demás? Yo lo he dicho otras veces, es muy posible que a alguien no le guste mi apariencia. Y a mí me parece muy respetable. He vivido de todo, ¿eh? He vivido que me digan hippie, que me digan que parezco como ciertas figuras que tienen que ver con arquetipos, ¿no? En algún lugar me han dicho que parezco San Pedro y así. Pero en realidad, si me preguntas
¿Yo cómo me siento conmigo? Yo te diría que me siento bien. Yo te estoy dando una cara que a mí me gusta ver en las mañanas. Yo me siento contento cuando me veo en el reflejo de un vidrio o me veo en un espejo. Digo, mira, ese soy yo. Sobre todo me siento muy contento de no tener que afeitarme. Las personas que se afeitan te pueden decir qué tan divertido es afeitarte. No por eso estoy juzgando esa manera de presentarse, si a alguien le gusta, para nada. Ahora, habrá también quien me diga que es agradable afeitarse. A mí no me gusta. Y creo que se nota. Está claro, ¿no? ¿Qué tiene mi vida que no se parece a mí? ¿Qué vivo con lo que no estoy de acuerdo? ¿Estoy sintiéndome bien con mis relaciones personales? ¿Me siento bien con el grupo de amistades que tengo? ¿Me siento bien con mi actividad laboral? ¿Estoy haciendo al menos un intento por conseguir lo que deseo tener en la vida? ¿O estoy viviendo una vida que no se parece a mí? Estoy viviendo esa prisión. Salí de la prisión y la traje a mi vida. Realmente investigar qué es lo que está pasando conmigo me puede ayudar a autoconocerme y tratar de ser realmente objetivo. Porque hay cosas que tal vez estoy viviendo por norma. Y no norma una persona que se llame Norma, sino por normatividad. Hay cosas que estoy viviendo pues porque es la ley. Hay cosas que estoy viviendo porque tienen que ver con las creencias heredadas. Puede ser que yo llegue a un punto de vivir sin causarme un daño a mí, sin causarle daños a los demás y sin romper las leyes del país en el que vivo. Y eso me puede traer paz y permitirme ir generando una vida más agradable para mí. Y para eso primero tengo que reflexionar. Ahora hay quien lo puede hacer solo y hay quien necesita ayuda. Nosotros en Grita Fuerte somos una opción. Lo decía yo en el video que usaron para la promoción. Somos una opción y realmente la somos. Entonces, generar ese procedimiento de autoconocimiento y hacer las paces conmigo, hacer las paces con mi naturaleza, quitar de mi vida o empezar a quitar aquello que no me agrada, pero también eso me va a permitir reconocer mi fragilidad, me va a permitir aceptar quién soy, realmente aceptar mis límites, eliminar esas capas de autoengaño que tiene mi vida. Y voy a poder empezar a ser amable conmigo mismo. Y además, a poder compenetrarme con aquello que me hace sufrir. Y auxiliarme a mí mismo a tener una mejor vida. ¿Ya estás viendo hacia dónde voy? Empezar a comprenderme a mí mismo para ser más amable conmigo mismo. Entender que lo que soy no lo soy porque quiero. Eso me enseñaron a hacer. Entonces lo malo que tienes es culpa de los demás. No estoy hablando de ningún culpable. Me estoy haciendo responsable de mi vida. Al contrario, estoy declarando inocentes a todos los demás. Y me estoy haciendo responsable de mi propia vida. Para ser maduro, para ser objetivo y eliminar de mi vida lo que no me guste. Tal vez me va a llevar un esfuerzo, sí, tal vez. Tal vez voy a tener un tiempo que trabajar un poco en lo que no me gusta, pero voy a empezar a construir aquello que sí me gusta y un día voy a dar ese salto maravilloso de lo que no me gusta a lo que me gusta. Pero para eso tuve primero que conocerme a mí mismo. Porque tal vez estoy viviendo la vida de mi madre, tal vez estoy viviendo la vida de mi padre o de mi abuelo.
Tal vez estoy viviendo la vida que yo consideré, con lo que me enseñaron, era lo mejor que yo podía hacer para vivir, y no estoy caminando un camino que a mí me agrade. Oye, pero eso ¿en qué momento me puede llevar cómo puede convertirse el autoconocimiento en una llave para llegar a la compasión? Porque entre más comprenda por qué soy como soy, por qué soy lo que soy, y que eso no ha sido mi culpa, sino que es algo que me fue enseñado y me hago responsable, me va a ser más fácil comprender a los demás. Me va a ser más fácil entender que los demás son como son porque también lo aprendieron. Es la forma en que ellos percibieron su realidad. Por eso si a ti te parece mal mi apariencia, yo te comprendo, porque eso es lo que a ti te enseñaron. Entonces, en el momento en que yo comprendo mi fragilidad, mi debilidad, mi incapacidad, el que voy caminando por una vida sin brújula realmente, aunque creo que soy súper objetivo, mi más grande objetividad, mi verdad absoluta, es una total subjetividad. Ni siquiera son conocimientos míos, porque después se sumaron otros a través de la experiencia, pero filtrados por la conceptualización original que yo recibí, que no es mía. Por lo tanto, no hay tal libre albedrío. Por lo tanto, no existe esa libertad de pensamiento. Ejercemos con libertad la esclavitud del pensamiento. Eso es diferente. Entonces, en la medida en la que yo pueda irme reconociendo, irme aceptando, irme comprendiendo y siendo amable conmigo, eso me va a permitir ser compasivo con los demás, comprenderlos, entenderlos, tolerar las diferencias. Me voy a poder integrar mejor al colectivo, pero además voy a poder ser un elemento útil para los demás. Porque desde el momento en que los comprenda, voy a poder ser empático, pero además voy a poder tomar algunas acciones para ayudar a quien pueda. Y créeme que este mundo necesita personas con compasión. De hecho, la compasión, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Grita Fuerte, va a ser un elemento que cada vez, por necesidad, va a tener que ir ocupando más terreno. Vamos a tener que ir siendo compasivos unos con otros, enseñar la compasión a los pequeños para que ellos puedan empezar a ayudarse unos a otros. De esa manera, y de hecho entre más pronto lo podamos hacer, vamos a poder hacer importantes aportaciones para que disminuya realmente el índice de suicidios, el índice de adicciones, el índice de maltrato y todas las afectaciones que ocurren de humano a humano. Porque te voy a decir algo, comer comida chatarra es no ser compasivo contigo mismo. Ofender a los demás para que aprendan a comer como tú crees que es la mejor manera de comer, eso no es ser compasivo. Decirle a los demás que están dormidos y que tú estás despierto y que por eso son inferiores a ti, eso no es compasión. Hay muchas cosas que no son compasión. Pero acercar a los demás un conocimiento sólido, pero sobre todo práctico, que les dé alguna solución para su vida, eso sí puede ser un acto verdaderamente compasivo. Por eso es que el autoconocimiento puede ser una gran llave a la compasión, porque con esto termino. El autoconocimiento me va a llevar a ser compasivo conmigo mismo, y esa es la única manera en que yo voy a poder ser compasivo con los demás, porque si no aprendo a ser amable conmigo, a auxiliarme a mí mismo en mi sufrimiento, en esta proeza que es la vida,
no voy a poder ayudar a nadie absolutamente. Por eso vemos todos esos ejemplos de personas que hablan de la compasión y por más cosas que hacen, nada se parece a la compasión. Eso es lo que queríamos hoy trasladarte. Eso es lo que queríamos hoy poner en tus manos. Es nuestra manera de ver la vida, y además es una herramienta práctica para poder llegar a ese enorme valor que es la compasión. Y para mí, fíjate, puede ser incluso una sensación que se podría parecer más al amor, no a la palabra amor, al verdadero concepto del amor. Es hacer algo por los demás. Es mucho más que sentir. Es comprendo, me pongo en tu lugar y hago algo para ayudarte a disminuir, aliviar o a eliminar por completo tu sufrimiento. No sabes qué gusto nos da poder compartir contigo esto que nos ha llevado mucho tiempo comprender, pero que estamos felices de poder compartirlo contigo. Nos da muchísimo gusto, y voy a saludar a las personas que puedo ver que están aquí conectadas, y te ofrezco una disculpa si no te saludo, es porque no te veo, porque de alguna manera no puedo ver quién está ahí. No veo a todos, A mi querido hermano Rubén Juárez, un placer, mi hermano, que estés conmigo. Armando Salinas, gracias, hermano querido. Dice, yo soy así y así es. El principal imperativo que nos limita, eso no es conocernos. Sí, es que luego creemos que yo soy como soy y punto, ¿verdad? Cuando en realidad no sé por qué soy como soy. Y además lo que soy lo aprendí, por lo tanto puedo aprender otra cosa. Y no estoy de acuerdo con el concepto de desaprender, porque ese concepto como que sugiere ir sobre tus pasos para eliminar el aprendizaje y tener un nuevo, y no creo que sea posible. Yo más bien creo que así como aprendí algo, puedo aprender un nuevo conocimiento que sea tan elevado, y además que me aporte tantos beneficios, que mi mente lo adopte como una mejor manera de vivir, sin olvidar su anterior aprendizaje. Claudia Zaro, te mando un saludo, Claudia, y me da mucho gusto que estés con nosotros, y eres muy bienvenida a Casa Filosófica La Estrella, todos los domingos a las 3 de la tarde, y entre semana estamos a las 12 de la noche en el otro programa que es Tarde y Sin Sueño, todo a través del asesoramiento filosófico. Nuestra ciencia es la filosofía. Graciela Santoyo, hola Graciela, bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Rodríguez Polanco, un gusto, Rodríguez, que estés con nosotros también. Nos sentimos muy contentos de verte aquí. Dice Rubén Juárez, hace